En la figura la compuerta B tiene su eje de giro en B y su anchura es de 1.20 metros. ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad será necesaria para mantener la compuerta en equilibrio si pesa 20 kilonewton? Ok, dice entonces, en la figura la compuerta B tiene su eje de giro en el punto B, es decir, aquí. Y su anchura es de 1.20 metros. ¿Qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad será necesario para mantener la compuerta en equilibrio si pesa 20 kilonewtons? Entonces, dice que en este caso, lo que no había sucedido anteriormente, nos dan el peso de la compuerta, ¿no? Que pesa 20 kilonewtons, es decir, ya vamos a considerar ese peso. Perfecto, entonces, lo primero, tenemos que encontrar la fuerza hidrostática y la ubicación de esa fuerza. Creo que eso no es nada complicado, simplemente, vamos a ver. Un ratito, vamos a cambiar acá. Listo. Entonces, la fuerza hidrostática va a ser igual. La fuerza hidrostática va a ser igual a gamma por HCG por el área. Entonces, gamma dice que es... No nos da el gamma, ¿no? No nos da el peso específico. Así que en estos ejercicios, cuando no hay un gamma especificado, quiere decir que es agua, ¿sí? Entonces, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La altura se toma de 1.5 a 2.5, o sea, 3. Por HCG, así es. Entonces, HCG, ¿dónde estaría ubicado el centro de gravedad? Por aquí, ¿verdad? La negra, sí, la que tiene un color más negro. Desde A hasta B es la compuerta. Entonces, su centro de gravedad está justamente en la mitad. Entonces, quiere decir que HCG es 1,5 más la mitad del otro 1,5, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo puesto por acá. 1,5 más la mitad del otro 1,5. Y por el área, no nos dice qué figura geométrica es, pero nos dice que tiene una anchura de 1,20, por lo tanto es un rectángulo, ¿no? Entonces, 1,20 por 1,5 de alto, ¿será? ¿Será que es 1,5? No es 1,5. 1,5 es la vertical, ¿no? Pero yo quiero la inclinada. Entonces, tengo que encontrar cuál es la altura A a B. Entonces, sé que por aquí tiene 1,5, conozco el ángulo de acá. Entonces, seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo por acá. Seno de 45 es igual al opuesto, que es 1,5, sobre la compuerta B, ¿no? Que es la que quiero. Por lo tanto, AB es igual a 1,5 sobre seno de 45. ¿Cuánto es AB entonces? 2 puntos. 12. Entonces, AB tiene una altura de 12.12 metros. Vamos poniendo por acá los, lo que ya vamos sacando. AB tiene 2,12 metros. Perfecto. Entonces, por lo tanto, acá es por 2,12 metros. ¿Cuánto es la fuerza entonces? $5,724 kilogramos. Corroborando los datos. Sí, estamos bien. Bien, entonces ya tenemos el valor de la fuerza
vamos a encontrar la posición de esa fuerza. Voy a borrarlo de la altura. ¿Dónde está ubicada la fuerza resultante? Bien, entonces, para encontrar la ubicación de la fuerza, ¿qué hacíamos? Si quería encontrar la ubicación de la fuerza, ¿qué teníamos que hacer? Así es. Aplicamos la fórmula de ISP, ¿no? Que nos daba la posición. Entonces, ISP, a ICG, por el área, y más ISG. Perfecto. Entonces hay que encontrar cada uno de esos parámetros. Vamos con ICG. Entonces, como es un rectángulo, el momento de inercia es base al cubo dividido para 12. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. La base, ¿cuánto es? 1,20. Es un rectángulo. Seguro, para triángulo. Pero es un rectángulo. 1,20 por 2,12 metros. Recuerden que AB tenía 2,12, es la altura de aquí hasta acá, elevado al cubo y sobre 12. Por lo tanto, ¿cuánto vale el momento de inercia? 0,95 metros a la cuarta. Vamos ahora con ISG. Y vamos a ver. ¿Qué era ISG? Así es. La distancia inclinada hasta el centro de gravedad. Quiere decir que siguiendo a la compuerta, en la misma inclinación, ISG vendría a ser esta altura, ¿no? Entonces, vamos a ver. Sería entonces los 2,12 para la mitad, pero 2,12 solamente es de A hasta B. Necesitas hasta arriba. Ujú. Entonces, tenemos otra vez un triángulo que tiene una altura de 1,5, ¿verdad? Tenemos el triángulo así. Es este triángulo que está acá, lo estoy dibujando acá. Entonces, 1,5 de altura. ¿Cuánto es el ángulo aquí? 45. Entonces, tengo que sacar la hipotenusa. Entonces, otra vez, seno de 45 es igual a 1,5 sobre, vamos a llamarlo aquí CD. Entonces, da lo mismo de antes. ¿Cuánto es? 2,12. Entonces era lo mismo, ¿no? Ok, entonces YSG va a ser igual a 2,12, que es la altura que existe desde aquí hasta acá, más 2,12 entre 2. Es decir, 2,12 de aquí hasta acá, más esta altura de acá, pero dividido para 2, porque el centro de gravedad está en la mitad. Entonces, ¿cuánto es YSG?
Perfecto. Entonces, ya puedo sacar YSP, va a ser igual a 0,95 sobre 318 por el área. ¿Cuánto es el área? 1,20 por 2,2, 12, por 2,12, así es, más 3,18 metros. ¿Cuánto es ISP entonces? $3,30. 3,20 o 30. Ok. Entonces, vamos a dejarlo con 3,297. Entonces, quiere decir, YSG desde la superficie libre está por aquí. Sí, aquí es el centro de gravedad, justamente aquí. Pero la fuerza resultante, debido al campo de acción de la presión ejercida por el fluido, se va a ubicar entonces, vamos a ponerla acá con color rojo, mucho más abajo. Aquí estamos a 3,18 y SP me salió 3,297. Quiere decir que va a estar más abajito que el centro de gravedad. Normalmente. Esta es la más grande. Perfecto. Entonces, esa línea que he colocado por allí es fuerza resultante. Ahora bien, he encontrado la fuerza aplicada por el fluido sobre la compuerta. Pero lo que me pide es qué fuerza vertical aplicada en su centro de gravedad será necesaria para mantener la compuerta en equilibrio si pesa esta 20 kilonewtons. Entonces, tengo que encontrar aquella fuerza que me permita mantener la fuerza en equilibrio horizontal, dice. Horizontal, ¿no? Vertical. La fuerza vertical que me permita mantener la compuerta en equilibrio, si sabemos que su peso es 20 kilonewtons. Entonces, vamos a ver. Tenemos que considerar entonces al peso y la fuerza o más bien, la componente del peso, ¿en dónde se ubica? ¿Dónde se ubicaba la componente del peso? Hacia abajo, ¿y en dónde? En el centro de gravedad, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos una fuerza hacia abajo, que es de ¿cuánto? Ah, caramba, acá está. Entonces esta fuerza es 20 kilonewton. Y tenemos una fuerza resultante hacia arriba que mide 5.724, ¿no? Kilogramos. Vamos a transformar los 5.724 kilogramos para trabajar toda la misma unidad a kilonewton. Entonces, kilogramo abajo, newton arriba, un kilogramo tiene 9,8 newton. Por newton abajo, kilonewton arriba, un kilonewton tiene 1.000 newton. ¿Cuánto da eso? $56,09.
56.10 kilonewton. Por lo tanto, esa fuerza resultante, vamos a ponerle por acá el valor, es de 56.10 kilonewton. Esa es la fuerza resultante por la acción de fuerzas. ¿Ya? El fluido ejerce una fuerza resultante de 56.10 newton acá en este punto. Acuérdense que la fuerza resultante es una simplificación de todo ese campo de acción de fuerzas que existe sobre la compuerta. Aparte también tenemos la componente del peso. El peso de la compuerta es 20 kilonewton, entonces en el centro de gravedad colocamos una fuerza hacia abajo igual a 20 kilonewton. Pero a mí esos 20 kilonewtons no me sirven porque la acción, el campo de acción de la fuerza está hacia abajo. Tengo que encontrar su componente vertical y horizontal, y más que la horizontal, la vertical, para saber cómo está relacionada con el campo de acción de la otra fuerza. Entonces, vamos a ver. ¿Puedo borrar esta parte? Yo también creo que puedo borrar esto. Perfecto. Listo, entonces tengo algo parecido a esto, ¿no? Tengo la componente del peso hacia abajo. Vamos a ponerla acá con color, como está ya. ¿Ok? Tengo la componente del peso hacia abajo. Tengo por acá el triángulo, o más bien la compuerta, dibujada en color negro. Vamos a ver. ¿Sí? Entonces necesito encontrar cuál es la componente tanto en X como en Y. Vamos a ponerla en otro color. Entonces necesito encontrar esa fuerza hacia acá y la fuerza hacia acá. Entonces, yo sé por trigonometría que este ángulo tenía ¿cuánto? 45 grados. Por lo tanto, el de acá ¿cuánto mide? 45 por ser un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, otra vez me vuelvo a encontrar con trigonometría. Por lo tanto, vamos a ver. Este ángulo también mide 45, ¿no? Por lo tanto, esta fuerza ¿cuánto tenía? 20 kilonewton. Esta fuerza verde, las dos de aquí, la componente en X y la componente en Y del peso. Ok, entonces, vamos a ver, quiero la componente en Y, sobre todo es la que me interesa, ¿no? Entonces, ¿por qué la de Y? Porque esa es la que va a estar actuando directamente sobre la compuerta y ejerciendo una fuerza contraria a los 56.10 kilonewton. Entonces, vamos a ver cómo lo podríamos encontrar. Se trata de la hipótesis de un cateto, ¿no? Perdón. Claro, por supuesto. Por cualquier lado, así es. Entonces, si lo hago con seno, coseno es lo mismo. Vamos a hacerlo con coseno esta vez. A ver. Como es el coseno del ángulo, es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Vamos a darle un nombre a esto. Vamos a darle FY, ¿sí? Entonces, F de Y sobre los 20 kilonewton. ¿Cuánto es entonces F de Y? 14 kilonewton. Por lo tanto, tenemos entonces una fuerza ubicada en el centro de gravedad
igual a 14.14 kilonewton. No, esa es la componente, nada más. Inge, una pregunta. ¿Sí? Si no es así, no me diga vos. Ya, mire, el coseno no es adyacente sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa, sí, Ya, y el adyacente no vendría siendo los 20 kilonewton. No, porque mira, aquí es el ángulo, ¿verdad? El adyacente a este ángulo, ¿cuál es? F de Y. El opuesto vendría a ser esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, si es adyacente, este es el adyacente y la hipotenusa vendría a ser esto. ¿Dónde hay 90 grados? Aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la hipotenusa y este es el adyacente. Ya, nosotros lo habíamos cogido diferente. Así es. Bien. Entonces, a ver, ya encontré la componente en Y del peso. Pero ¿cuál es la pregunta que me dice? ¿Qué fuerza aplicada en su centro de gravedad será necesaria para mantener la compuerta en equilibrio si pesa 20 kilonewtons? Es decir, tengo una fuerza hacia arriba de 56.10 kilonewtons. Tengo hacia abajo una fuerza de 14.14 kilonewtons. ¿Sí? Entonces, si tengo el campo de acción de la fuerza provocada por la presión, quiere decir que se me va a tender a abrir la compuerta, ¿sí o no? Hay una tendencia a que se abra, pese a que no están en el mismo sitio, pero es mayor. Entonces, lo que me pide el ejercicio es encontrar la fuerza que me falta para mantener en equilibrio la compuerta. Así es. Entonces, ¿qué valor va a tener esa fuerza? Vamos a ver. Vamos a colocar aquí otro color. Vamos a ver, cremita. Oh. Café, café. Entonces, aquí en el centro de gravedad, aparte de los 14.14 newtons proveniente de la fuerza en Y, del peso, también tengo esa fuerza extra que quiero agregar. Entonces, vamos a colocar acá otra fuerza y vamos a ponerle fuerza 2 a esa de allí. Encima de la misma fuerza, así es. Es una fuerza de apoyo al peso de la compuerta, que me va a mantener en equilibrio el sistema. ¿Hay que buscar que qué? Claro, lo que estoy buscando aquí es, tengo 56.10 newtons hacia arriba, ¿verdad? Y tengo 14.74 para abajo, pero ambas no están en la misma posición. Quiero encontrar qué fuerza necesito colocar allí para que el sistema esté en equilibrio. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer momentos. Y dice que su eje de giro está en B, ¿no? Entonces, me conviene hacer momento en B. Pero si estoy explicándoles despacito, suavecito, voy pasito a pasito. Parecidos. Eso jamás, pues no. Aplicando lo mismo, sí, pero tengo que cambiar la forma, algo, no sé. Ok. Entonces, sí tengo espacio. Vamos a hacer momentos. Entonces, sumatoria de momento en B. Igual a 0. Da lo mismo la señalización. Vamos a ponerle positivo y negativo. Como sea. Acuérdense que en el momento el eje de giro no había problema, ¿no? Entonces, voy a hacer momento en B. Por lo tanto,
los 56.10 kilonewtons me va a ejercer un eje de giro ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué valor tendría? Positivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo le habíamos llamado a esta fuerza de 56. F nomás, ¿verdad? FR. Ya, entonces, fuerza resultante por la distancia hasta B. ¿Cuánto es la distancia hasta B de esta fuerza? 2.12 era la distancia de A hasta B. Simplemente tengo que restarle al centro al ISP, ¿verdad? ISP, toda la distancia que existe de acá hasta acá inclinada. De A hasta B. Pero yo lo que quiero es la distancia que existe desde la fuerza roja hasta el punto B. Acuérdense que momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, si es fuerza por distancia, necesito la fuerza por la distancia hasta el punto B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto medía inclinado? Ingeniero, Dime, Jonathan. sí, la fuerza resultante al poner momento no es negativa. Acércate un poquito al micrófono que no te escucho. La fuerza resultante al aplicar momento no es ¿Ya? negativa. Pregunto, porque ustedes apoyan B, ¿verdad? Entonces la fuerza va a tender a girarla de forma negativa. Ah, Apoyándose. claro, sí, tienes razón. Lo que dice Jonathan es verdad. A ver, habíamos colocado el punto B, bueno, igual nos iba a dar, pero es bueno aclararlo. Como habíamos colocado momento en B, ¿verdad? Entonces quiere decir que aquí está el eje de apoyo. ¿Qué giro me hubiera hecho entonces esto? Si coloco momento en B, sí, era al contrario, sí, yo lo había tomado como que era A. Entonces, me haría un giro así, ¿verdad? Entonces esto queda negativo. Y bueno, igual nos hubiera dado porque el giro eran distintos entre los dos puntos, pero vale la aclaración. Bien, entonces vemos la fuerza resultante por la distancia hasta B. Entonces vuelvo y repito, ¿no? Yo ya conozco cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿sí o no? Esa distancia es YSP, que es igual a 3.18 metros. Y también conozco la distancia que existe desde aquí hasta acá, ¿sí o no? ¿Cuánto es esa distancia? 3 puntos. ¿Seguros? YSP era... Eso era YSP. A ver, vamos de nuevo. La distancia que existe hasta la fuerza color rojo, ¿ya? Eso es YSP. ¿Cuánto es YSP? 3 puntos. Ya, quiero YSP. ¿Cuánto es YSP? 3.297 metros. Ya, perfecto. Y quiero también la distancia que existe desde aquí hasta el punto B. ¿Por qué 327? 330 no. Ah, se me borró. Problema.
Bien. Entonces, como habíamos hecho sumatoria de momento en B igual a 0, ¿no? Entonces teníamos menos la fuerza resultante, hasta ahí nos habíamos quedado, y queríamos la distancia que existía desde la fuerza resultante hasta el punto B. Vamos a dibujar rápidamente las líneas. A ver, esta la habíamos puesto de color rojo, creo que era, ¿no? Ok. Habíamos puesto el centro de gravedad por aquí. Esta fuerza no sé qué color le había puesto. Verde. Ya, y la otra. Ya, perfecto. Entonces estábamos encontrando ahora esa fuerza. ¿Ya? Quería la distancia que existía desde aquí hasta acá. Entonces, ya les había dibujado, teníamos que desde aquí hasta abajo medía ISP 3.297 y también habíamos dicho que necesitábamos la distancia de aquí hasta acá. Entonces, si yo resto la distancia que existe desde este punto hasta arriba, es decir, ¿cuánto medía B? 2.12. Si AB yo lo multiplico por 2, voy a obtener la distancia que hay de aquí a acá, más la distancia que existe de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, si a ese 4.24 le resto ISP, es decir, 3.297, voy a obtener la distancia que hay aquí. Ya, perfecto. Perdón. Sí, claro, sí. Puedes hacerlo. No hay problema. Aquí porque ya habíamos calculado previamente el 2.2, entonces ya. Hay que hacerlo, ya hemos hecho varios triángulos. Entonces, eso me generaba el giro de aquí. Ahora vamos con la fuerza de acá. Más, encontramos el giro con esta fuerza, ¿no? ¿Ya? La fuerza resultante. Ahora bien, como es momento en B, tengo que considerar a todas las fuerzas. Tengo tanto la verde como la café en el mismo lugar, ¿no? Entonces, la verde más, ya no coloco el componente, ya no pongo los 20 kilonewton del peso, coloco eso componente en Y. ¿Cuánto era la componente en Y del peso? Bueno, ya, vamos a dejarlo indicado. Fuerza en Y del peso, que multiplica ¿a qué? A la distancia que existe de aquí hasta acá. Y eso no está difícil, ¿no? 2,12 para 2, nada más. Y más, ahora vamos con la fuerza café, que es la que estoy buscando. Vamos a llamarle a esa fuerza, ¿cómo le habíamos llamado? Fuerza 2, que multiplica también a la misma distancia, 2,12 sobre 2, igual a 0. Entonces tengo cada uno de estos valores, puedo despejar entonces fuerza 2. ¿Cuánto es el valor de la fuerza 2 entonces? Acuérdense que la fuerza resultante era 56 kilonewton. ¿La fuerza Y cuánto era? 14,14 kilonewton. Entonces me falta solamente la fuerza 2, que es la que voy a encontrar. ¿Cuánto es la fuerza 2 entonces?
$35.60 me dicen por acá. 35. Espérame, por favor. Sí, parece que sí. Ahora tengo que como 76. Ya. Cuando es así, bueno, ahí no hay problema, ahí es por cuestiones decimales. $25.76 kilonewton entonces.